Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias una vez más por tu misericordia. Gracias una vez más por tu amor, por tu poder, por tu bondad, Señor. Gracias, bendito, porque tú haces nuevas todas las cosas. Aleluya. Solo tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de inteligencia. Pero sobre todo, tu revelación, Señor. Revela a tu Hijo en el corazón de cada uno, Señor. Del remanente, Padre. Para que podamos conocerte cada día más. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, porque nunca
pierdes el control. Gracias, Señor, porque ni aún la apostasía de tu pueblo logra hacerte cambiar de tus planes. Mueve lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aleluya. Paz de Cristo. Aleluya. Resumiendo, hermanos, mas por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Él sabiduría, justificación, santificación y redención. No dice que nos va a hacer. Dice que ya nos hizo. Entonces, yo debo de usar la sabiduría de Dios. Pero para usar la sabiduría de Dios, yo necesito renunciar a mi sabiduría. Porque si yo no renuncio a mi sabiduría, yo actúo como si no estuviera justificado. Y entonces empiezo a hacer mi propia justicia. ¿Qué es lo que le pasó al primer Adán en el huerto? O sea, no somos diferentes nosotros que el primer Adán. Ahora todo es nuestro. El primer Adán tenía nada más el huerto y todo lo que se arrastra en la tierra y todo lo que se mueve en la tierra y todo lo que había en el aire de las aves y todo lo que estaba en las aguas. Él tenía dominio sobre todo eso. Si Dios nos ha puesto como su cuerpo y Él es la cabeza y todo lo puso debajo de sus pies, nosotros estamos en una posición, hermanos, fíjese bien, mucho mejor que la del primer Adán. El problema es que nadie se ha preocupado por enseñarme esto. Y es necesario que nosotros entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de la Escritura, a través de las cartas que Él estaba escribiendo. Él no se imaginaba el efecto que iban a tener para llegar hasta este momento. Y nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia. El Señor viene pronto. Y necesitamos, hermanos, volvernos a Cristo con urgencia. Y como dijo la Escritura, nuestro Señor Jesucristo hablando dijo que antes del fin sería predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Desafortunadamente todo el mundo tiene un Evangelio diferente. Y no se está predicando el Evangelio del Reino, se está predicando el Evangelio de las instituciones. En medio de tantos conflictos, en medio de tantos pleitos, en medio de tantos malos entendidos, cada uno acarreando agua para su molino, pensando que son ellos los que van a llenar el cielo. O pensando que Cristo viene porque están ganando muchas almas. Entonces el apóstol nos dice cuál es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio del Rey. Y el apóstol Pablo nos lo explica con otras palabras aquí en el primer versículo del capítulo 2. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros ¿qué? El testimonio de Jesús, no está diciendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio.
Lo dijo Juan que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Y empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay alguien en casa? Es el testimonio que Dios ha dado acerca de sí mismo en Cristo Jesús. Dios no va a cambiar, hermano. Por eso podemos entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como Dios estaba en Cristo para dar testimonio de Jesús, de que Él era el que Él había enviado, así Cristo ahora está en nosotros para Él dar testimonio de que Él nos ha enviado. No sé si me explique. O sea que en San Juan capítulo 5, en el versículo 30 y 34. Mira lo que dice el apóstol. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Con excelencia de palabras humanas o de sabiduría humana, porque el testimonio de Dios es Cristo y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios solamente se puede testificar en Cristo. Por eso Jesucristo dijo, allí en el capítulo 5, versículo 34, está hablando de cómo ser testigos de Cristo. Y Él, dando testimonio de Dios, dice, no puedo yo, el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y enseguida dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, el Padre, el que está en él. Y entonces pone un ejemplo, dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué dijo? ¿Yo no soy el Cristo? Amén. Yo soy una voz que clama en el desierto. Eso es dar testimonio de la verdad. Yo, hermano Guadalupe Rodríguez, yo no soy el Cristo. Pero el que está dentro de mí puede demostrar que Él me envió. ¿Por qué? Porque los frutos de Él están en mí. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Jesús dijo, Jesucristo hombre, el Mesías, el Señor, dijo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Amén. Y lo que a mí me impactó el día que yo entendí esto hace años,
Es lo que dice enseguida. Espero que tenga usted la Biblia y vaya cotejando los versículos. Para cuando le digan que estamos muy mal, ustedes digan, miren, él habló y dijo así, así, ¿está bien o está mal? Jesús dijo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién va a dar testimonio? ¿Se acuerdan cuando empezamos, hermano? Aquí, el primero de los Corintios. El apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice el versículo 4 y 5, doy gracias al Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, y en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, el testimonio acerca de Cristo está en nosotros. Nosotros no vamos a dar testimonio. Es Cristo, es el Espíritu de Dios en nosotros dando testimonio. Esa es la locura de la predicación. No es el hombre con su sabiduría humana. No es el hombre con sus estrategias humanas para ganar multitudes, para aumentar su membresía. Es Cristo añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. El que edifica la iglesia es Cristo. Que le querramos echar la manita a Cristo nosotros con estrategias humanas es otro asunto. Y eso Jesús nos lo aprueba. Porque ningún hombre, por más estrategias que tenga, va a agradar a Dios. Porque la estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia, hermano, es Cristo en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que el apóstol dice, cuando fui a vosotros, capítulo 2, versículo 1 de 1 de los Corintios, para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios está en nosotros. No lo teníamos. Cuando creímos y nos arrepentimos, y entonces el Señor nos hizo sabiduría. ¿Para qué? Nos dio luz para arrepentirnos. ¿Para qué? Para poder justificarnos, para poder renunciar al pecado, para poder morir y para que Él nos pudiera levantar. La salvación proviene de Dios. En el momento que resucitamos juntamente con Él, somos justificados, somos declarados justos. ¿Por qué? Porque el espíritu del justo está en nosotros. Por eso les está diciendo, cuando yo vine a ustedes, yo vine a anunciarles el testimonio de Dios, que es Cristo. Y que el testimonio ahora está en nosotros, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, como dice acá en el capítulo 1. Amén. No con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y para poder hacer eso, dejar la sabiduría humana, dejar estrategias o filosofías humanas, Él tuvo que proponer eso. Dejar todo su conocimiento.
dejar toda su preparación teológica, dejar inclusive su linaje, como lo hemos escuchado en la mañana. Él tenía por basura ser hebreo de hebreos. Porque ahora entendía que el Dios de los hebreos lo había hecho sabiduría y lo había justificado y lo había santificado y lo había redimido. Y les dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermano? Aquí las cartas nos indican cómo es que Pablo se propuso no saber. Es más, miren, hermano, ni siquiera fue con Pedro, ni siquiera fue con Juan, ni siquiera fue con los discípulos para que le explicaran su experiencia con Jesús. Cuando iba a Damasco y que el Señor lo para y ya Ananías viene, ora por él, recibe el Espíritu Santo y recibe la vista y Ananías le dice lo que tiene que hacer. Y él empieza a predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque 3 noches le bastaron y 3 días a Dios para enseñarle quién era Jesús. Y entonces él empieza a predicar. Y los sacerdotes se dan cuenta inmediatamente. Entonces los sacerdotes le dicen al rey Aretas que mate a Pablo, que es un peligro, que es muy peligroso. Y los discípulos lo descuelgan por una canasta. Y él, entendiendo que su vida corría peligros, él dijo, yo quiero conocer a Jesús. Y en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol nos enseña, hermano, y dice en el capítulo 1, en el versículo 16, vamos a leer el versículo 11, hermano, el ministerio de Pablo, para que vean que el ministerio, hermanos, empieza en cuanto usted recibe el Espíritu Santo. Por eso el apóstol, leíamos en la mañana cuando el Espíritu Santo, en aquellos 3 días y 3 noches, él empezó a adorar y conoció cómo es adorar a Dios, a Jesús, a Dios en espíritu y en verdad. Y él dijo, yo sin ceremonias fui ordenado al ministerio. Y aquí en el versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas, habla del ministerio de Pablo y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Hay alguien en casa? Yo no soy de Pedro. Yo no soy de Juan. Yo no soy de Jacobo. Yo no soy de Mateo. Ninguno de los apóstoles fue a presentarle a Cristo. Dios mismo, Cristo mismo, lo paró. ¿Hay alguien en casa?
Por eso dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? Amén. Y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios sobremanera y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros de mi nación, siendo más celosos de las tradiciones de mis padres. Y aquí viene lo importante, hermano, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si tú sabes que Dios habla, ¿qué sentido tiene buscar en los hombres? Si sabes que Cristo habla, ¿qué sentido tiene que un hombre te diga lo que tienes que hacer? ¿No es eso estorbarle a Dios? Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré a vosotros. ¿O nada más iba a estar con los apóstoles? No, hermano. Ananías no era apóstol. Ananías era discípulo. ¿Por qué? Porque él oía las palabras del Señor. Dios estaba, Cristo estaba en Ananías. Amén. ¿Y quién le dijo a Ananías que fuera a ver a Saulo? Cristo. ¿Y quién le dijo a Saulo que iba a venir un varón llamado Ananías? Cristo. Porque esa es la voluntad. La voluntad de Dios es Cristo en nosotros haciendo la voluntad de Dios. No somos nosotros, hermanos, los que vamos a hacer la voluntad de Dios. Es Cristo en nosotros. Él batalla mucho con nosotros, hermano. Cuando Él me habló y me dijo, quiero que me entregues el trabajo, ¿ustedes creen que yo le dije a la primera, sí, mi Señor, aquí estoy? No, hermano. Toda la noche me estuvo insistiendo. Hasta que en la madrugada entendí y dije, Señor, perdóname. Cuando Él me habló y me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ustedes creen que yo le dije, sí, Señor? No, hermano. Toda la noche el Señor me dijo, cuando me acostaba, volvía la voz y me decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me levantaba a orar, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Fíjense bien, el Señor diciéndome, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda la noche el Señor me estuvo repitiendo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es espíritu, hermano. Y yo soy humano. Muchos quieren oír a Dios.
sin tener el Espíritu Santo. Y Dios puede hablar, pero eso está en su soberanía. Y el apóstol, sabiendo, fíjense bien, el Señor le habló sin tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él tenía desde el vientre de su madre, él estaba en la lista de los que iban a recibir el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fui a ningún maestro de la ley. No volví a ir con Gamaliel, menos con Pedro. Fíjense bien. Y lo que dice aquí a mí me impacta porque dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué? ¿A quién fue a ver a Damasco? A Ananías, a un discípulo. Uno se encariña, hermano, porque es carne, con la gente que ora por uno. Pero lo que a mí me impresiona es que él no subió a los que eran apóstoles antes que él. Él se fue a Arabia. 3 años. Me imagino yo, como el Señor lo hizo conmigo, en ayuno y en oración, día y noche, buscando al Señor. Si tú hablas, si tú fuiste el que me hablaste, yo necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos impulsa y pone el querer en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad de Él, no por mi buena voluntad. Por eso, Él no fue a buscar hombres. Él fue a Arabia 3 años y después volvió a Damasco. Por eso dice el versículo 18, y después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 2 semanas, 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo. Aquí nos revela algo la Escritura. Aquí nos enseña algo la Escritura, pero no hemos querido ver. ¿Cómo es posible que no viera a los otros apóstoles más que a Pedro? ¿Dónde se reunían, pues? ¿No que hacían cultos todos los domingos? ¿No que se reunían todos? Hermano, no. Cada uno estaba ocupado. No se reunían para juntar ofrendas. No se reunían para pedir diezmos. ¿Cómo es posible, dices tú, uno que en 15 días... Tú vas a la iglesia, se congregan como 200 en la iglesia y los ves los domingos, los ves en la célula, los ves aquí y los ves acá y los ves acá y 2 veces en el templo en 15 días. Iría yo 3 veces porque serían 3 domingos. 15 días abarca 3 fines de semana. Y para no ver a ninguno de los otros apóstoles, hay algo, como dicen aquí, que no cuadra.
Se reunían en el templo y por las casas, dice, ¿verdad? Sí, hermano, pero en el templo no se reunían para adorar a Dios. Se reunían para evangelizar, pero no hacían grupitos porque los detectaban fácilmente. Iban de dos en dos. Pedro y Juan subían a orar al templo la hermosa. Miren, no subían a orar, subían a la hora de la oración. Subían a evangelizar. Ellos, no, el templo, por amor de Dios, hermanos, para que usted entienda y reciba entendimiento, no era para congregarse a adorar. Adentro del templo, el lugar santo y el lugar santísimo eran los oficios sacerdotales. Y afuera estaban los oficios del lavacro y del altar. ¿Y qué otros oficios había en el templo? De parte de Dios, nada. Todo estaba lleno, como un tianguis, como un sobre ruedas, de la venta de corderos, de la venta de palominos, de la venta de todo lo que se ofrecía para los sacrificios. Y había quienes cambiaban las monedas de los otros países. Había casas de cambio. Y todo tenía un impuesto para el templo, aparte de que estaba hecho de oro. ¿Hay alguien en casa? Ay, hermano. Ay, hermano. Ah, no, hermano, ponga atención a lo que está escrito. Yo sé que no es el punto, pero hoy todo el mundo hace un desastre de la interpretación. Así que dice aquí, después del versículo 18 de Galatas, versículo 1, capítulo 1, después pasados otros años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué? Eran cabezas de la iglesia. El versículo 20 dice, en eso que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. A ver. Y fíjense bien, hermano. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Sabe dónde queda Siria, hermano? Mire, vaya al mapa y métase dónde queda Siria. Está cerca de Tarso. Él no se metió, hermanos, a las casas. Dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solo oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Él empezó a predicar. No en las iglesias, sino donde no había iglesias. ¿Por qué? Porque muchos no lo querían recibir. Amén. O sea, no consultó. Él buscó el rostro de Jesús, como usted y yo lo debemos de buscar, las 24/7. Estar en la palabra. Eso es amar a Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Es vivir la palabra. Es anunciar a Cristo. Y después dice, capítulo 2, versículo 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, fíjense bien por qué subió. Subió por una revelación, por algo que Cristo le dijo a él. ¿Eh?
para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Volvamos al capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no fui a que me dieran clases. ¿Hay alguien en casa? Por eso es necesario entender, hermanos, que si tú estás evangelizando, tú tienes que llevar a Cristo a la persona antes de llevarlo a la iglesia. Si tú lo llevas a Cristo y Él conoce a Cristo, Él va a entender que Cristo a los discípulos no les pidió diezmos. Él va a entender que Cristo a los discípulos no le pidió ofrendas. ¿Sabes qué le pidió Jesús a los discípulos? Por eso todo el mundo cree que es discípulo. Pero lo que Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y les dijo, el que no deje padre, madre, hijos, hijas, trabajo, casa, tierras, no puede ser mi discípulo. Si no les estaba pidiendo los diezmos, les estaba pidiendo la vida. Les estaba pidiendo lo que te cautivaba para estar en el mundo. ¿Qué cautivaba al apóstol Pablo a Saulo de Tarso para andar en el mundo? Que él era un hebreo, que en cuanto a la ley era fariseo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo. Y eso le impedía reconocer a Cristo, hermano. Porque estaba enamorado, todo su corazón y toda su mente, todo estaba centrado en el templo. Y por eso cuando Jesús lo llamó, no volvió al templo. ¿Hay alguien en casa? Él no le interesaba ya para nada la ley de Moisés, ni las ceremonias. Él entendía que Cristo lo había librado de la maldición de la ley. Y que ahora Cristo estaba en él y podía platicar con él en sus oraciones. ¿Hay alguien en casa? Ese es el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, entre los que lo escuchaban, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, ¿quién era Jesús y por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Por eso, ahí en Gálatas, vaya al libro de Romanos, estudie la carta a los Romanos y estudie Gálatas. Y los Gálatas es un resumen de los Romanos. Y Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Y también a los que no estábamos debajo de la ley. ¿Por qué? Porque la promesa a Abraham era que en su simiente, en Cristo Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra.
No somos judíos, somos mexicanos. ¿Cuántos filipinos están entendiendo esto? ¿Cuántos brasileños han entendido esto? Y él estuvo entre los de Corinto con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque los de Corinto eran sabios, eran filósofos. Dominaban la retórica. Sabían hablar, sabían hacer discursos. Sabían mover el corazón de la gente. Sabían inducir a la gente a decir, digan conmigo gloria a Dios, y todo el mundo decía gloria a Dios. Sabían inducir a la gente a decirles, aplaudan, y todos aplaudían. Sabían inducir, sabían mover las almas, sabían emocionar a la gente para escuchar qué discurso, oh, qué predicación, pero seguimos iguales. Y él tenía temor de usar su sabiduría que había adquirido con Gamaliel. Y él tenía temor y temblaba pensando que podía con su sabiduría engañar para que la gente lo admirara de su predicación. Por eso dice, ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No los persuadía a creer, no los forzaba para que a fuerzas entendieran lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Por eso es que él tenía temor de hablar él. ¿Hay alguien en casa? Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy, muchos hombres no demuestran el poder de Dios. Demuestran, hermanos, que tienen dones espirituales. Y una cosa son los dones espirituales y otra cosa es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio testimonio de Jesús en Isaías 42. Vayamos a Isaías 42. Se les va a hacer muy conocido ahorita. Porque es Mateo 12:20. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesús de Nazaret. Y dice, escucha, versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Escucha, por amor de Dios. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la palabra, por medio de Él mismo, por medio de Jesús. Él es el siervo. Él es el verbo que se hizo carne. Por medio de Él mismo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y si ustedes van y leen todo ese capítulo, dice que es por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Por eso, si yo tuviese, mire, toda la fe, el don de fe, de manera que trasladase los montes, de que yo levantara a los muertos y no tengo amor, nada soy. ¿Hay alguien en casa? No se trata de los dones que tiene una persona, se trata del espíritu, y el fruto es lo que se siembra. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mira, hermano, ¿qué es lo que hizo en el principio el primer Adán? Cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está aquí, de la ciencia del bien y del mal, le puso dos árboles en el centro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, el día que comas de este árbol, vas a morir sin remedio. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, el día que deseches mi sabiduría, el árbol de la vida, puedes comer. Puedes decidir qué sabiduría vas a usar. Si es la sabiduría divina o si es la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el humano comió de la sabiduría que Dios le prohibió. Y el hombre murió. Bien pudo haber comido del árbol de la vida que es Cristo Jesús y vivir eternamente y para siempre. Muchos pastores creen que van a ir al cielo porque son pastores, pero no entienden que estamos en la misma posición del primer Adán. Que podemos comer del árbol de la vida para que el árbol de la vida nos dé vida. Es Cristo en nosotros la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna porque Cristo está en nosotros, pero sin Cristo no somos nada. Si yo decido despreciar la sabiduría de la revelación por irme a los libros, a buscar en los libros, entonces yo seré echado fuera. Porque la única manera de que los discípulos que van llegando al camino conozcan a Jesús es que aprendan a comer del árbol de la vida. No le citó a Sócrates, no le citó a Platón, que eran los ídolos de ellos. Hay muchos filósofos que no están sus nombres en la historia, y Atenas precisamente y Corinto estaban llenos de esos hombres famosos. Hacían discursos, hacían
hablaban en público y demostraban quién era más sabio. Por eso a ellos son los que les dice esto, hermano. A ellos son los que les dice eso. ¿Por qué? Porque ese era el problema ahí. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los hombres, las largas disertaciones que hacían del razonamiento humano, de la psicología humana, como hoy los psicólogos cristianos, o sea, se alimentan de la falsamente llamada ciencia. Sí, sí necesitamos entender el alma para saber que nosotros somos alma y saber qué es lo que no debemos hacer. Llegué a una conclusión en mi vida. Pocas veces llegué a un púlpito y nunca llego con un guión escrito. Como ahorita estoy aquí, no tengo un guión escrito, tengo la palabra de Dios. Empecé a entender esto, de que Él iba a poner palabras en mi boca donde quiera que yo me presentara. Y puedo contar testimonios. Me han dicho gente, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo que de dónde lo saqué? ¿Dónde lo leíste? Me dijeron. ¿Cómo que dónde lo leí? En la palabra de Dios está. Porque ellos están acostumbrados a leer libros para enseñanzas. Y mis respetos por atreverse a hacer eso. Un día faltó un predicador en una convención, con la actividad de los señores, y me dice el líder, hermano, pues usted es el director, agarre el lugar, pues al fin y al cabo dicen que Dios le habla. Y yo me paré en el púlpito, cerré los ojos y le dije, Señor, ¿qué les voy a decir, Señor? Ya al instante llegó, miren, bajó. Necesitamos aprender a depender de Dios, no de los libros. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo para que nuestra fe no esté fundada en los hombres, sino ni en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios, que es poder. Cristo es el poder. Cristo es la sabiduría. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que tenemos que despojarnos de todo el bagaje cultural que nosotros traemos, de las enseñanzas que hemos recibido. O sea, ¿de qué me sirve ir yo a escuchar al templo, al pastor, si saliendo ya se me olvidó lo que dijo el pastor? Cuando Dios habla, las predicaciones que tú escuchas no se olvidan. Y los discípulos, cuando están recién nacidos, necesitan escuchar la palabra viva de Dios. Por eso Pedro escribió en el capítulo 2, desechando pues toda mentira, toda hipocresía, todo engaño, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esta es la leche espiritual no adulterada. Aunque muchos digan que está adulterada porque pasaron por tantas transcripciones y esto y esto y esto. Mire, cuando el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu va a sacar de lo que está aquí y lo va a meter aquí y lo va a guardar aquí y lo va a guardar aquí. ¿Cómo? Vas a empezar a vivir experiencias. Lo que está aquí lo vas a empezar a vivir. Así como se levantaron contra Pedro, así se van a levantar contra ti.
Así como se levantaron contra Jesús, así se van a levantar contra ti. Y entonces vas a entender que vas a hacer lo mismo que Jesús hizo. Y entonces el Señor va grabando su palabra en nuestras mentes y en nuestro corazón a través de muchas pruebas y luchas y tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. ¿Hay alguien en casa? Así que si vamos a predicar, vamos a proclamar a Cristo crucificado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo conmigo? El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Romanos. Amén. Ha llegado el tiempo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Les amamos. Les bendecimos. En el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo lunes, si Dios nos concede. Aleluya.